Hola, hola, bendiciones, muy buenas noches. Estamos en estos momentos en la segunda emisión de nuestro programa y Congreso Internacional Estableciendo el Reino de los Cielos, con un invitado súper especial que muy seguramente muchos de ustedes ya conocen. Ya se los voy a presentar a los que no. Y bueno, tenemos un compromiso muy importante y es que si ustedes todavía están ahí conectadísimos y no le han dado like a nuestra página, es muy importante que ahora mismo lo hagan. Continúen siguiendo, darle like a todo lo que estamos haciendo acá, que cuando tú le das like a cualquiera de nuestros programas, estás ayudando para que ese programa siga en la página y siga en diferentes partes y muchas otras personas también puedan ser bendecidas de una manera sobrenatural, porque estoy segura que así como el Señor te habló a ti, le puede hablar también a muchas otras personas. Así que ya saben, estamos ahora, aprovecha ahora mismo para sintonizarnos, para aparte de eso darle like y por supuesto para compartir. Así que ustedes quédense ahí quietecitos, aprovechen para invitar a más personas y ya regresamos. Edison, mi bendición eres tú, Señor, para ti, mi Rey. He conocido que lo importante no son las cosas vanas ni las materiales, que lo verdadero es el pan de vida que viene del cielo, Jesucristo vida. Mi bendición eres tú, Señor Jesús, mi bendición eres tú, Creador, gran Rey. Siempre he tenido todo, no me daba cuenta de tantas riquezas y te pido perdón, Dios del universo. Siempre he tenido todo, pero estaba ciego. A ti me postro, por ti respiro, de ti dependo, por ti estoy vivo. A ti me postro, a ti me humillo, de ti dependo, por ti sigo vivo. Mi bendición eres tú, mi bendición eres tú, mi bendición eres tú, Rey del universo. He reconocido que lo importante no son las cosas vanas ni las materiales, que lo verdadero es el pan de vida que viene del cielo, Jesucristo vida. Mi bendición eres tú, Señor Jesús, mi bendición eres tú, Creador, gran Rey. Siempre he tenido todo, no me daba cuenta de tantas riquezas y te pido perdón, Dios del universo. Siempre he tenido todo, pero estaba ciego. A ti me postro, a ti me humillo, de ti dependo, por ti estoy vivo. A ti me postro, por ti respiro, de ti dependo, por ti sigo vivo. Mi bendición eres tú, mi bendición eres tú, mi bendición eres tú, Rey del universo. Mi bendición eres tú, mi bendición eres tú, mi bendición eres tú, Dios del universo. Mi bendición eres tú, Señor Jesús, mi bendición eres tú, Creador, gran Rey. Siempre he tenido todo,
no me daba cuenta de tanta riqueza y te pido perdón. Por supuesto, ya estamos en vivo y si estás conectado en estos momentos es importante que aproveches para poder compartir. Ya tengo aquí a mi invitado especial del día de hoy, se los presento. Mi apóstol Mario Suárez desde Venezuela. Mi apóstol, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Bendiciones. Hola, muy buenas noches, Claudia. Bendiciones a usted y a toda la audiencia, la gente que está conectada a través de Conexiones de Reino Internacional. Es un honor estar aquí en este canal. El gusto es nuestro, mi apóstol. Yo sé que muchas ocupaciones, pero usted tuvo ese detalle bonito con Conexiones de Reino para poder compartir una poderosa palabra. Y es que estamos hablando acerca de el establecimiento de del reino de los cielos. Y estamos hablando hace 8 días con mi pastor y profeta Alejandro Facundo, mi padre espiritual, acerca precisamente de eso, de una asignación importante que tenemos nosotros como hijos y que existe una oración modelo que dejó nuestro Señor Jesucristo donde Él nos invita a orar precisamente para que ese reino de los cielos sea establecido. Estamos ahondando precisamente para poder entender más a fondo y más claramente acerca de cuál es nuestro papel en ese establecimiento de reino, por qué hubo que establecer ese reino de los cielos, o mejor dicho, qué pasó en un principio y qué es lo que nosotros hoy en día tenemos que hacer precisamente para que ese reino de los cielos sea establecido. Así que, mi apóstol, el tiempo es suyo. Bueno, Claudia, muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que hablar de este tema del reino de los cielos es un tema bastante, pero muy extenso. Así es. Pero asimismo también es un tema muy desconocido por la mayoría de los creyentes, de la gente. Y para poder hablar y entender lo que es el reino de los cielos, el reino de Dios, nosotros tendríamos que comenzar hablando desde el principio. Correcto. ¿Por qué la Biblia nos habla acerca del reino de los cielos, del reino de Dios? Bien, tendríamos que comenzar hablando de cuál es el plan, el propósito que Dios siempre tuvo. Correcto. Dios es rey. Y Dios siempre, Él es inmanente. Inmanente significa que Él siempre ha sido, que Él siempre ha estado. Dios es eterno, Él no tiene ni principio ni fin. Pero en su inmanencia, Dios quiso establecer un reino. ¿Me entiende? Él quiso establecer algo sobre lo cual Él pudiera manifestar su gracia, su plenitud. Y Dios establece un reino espiritual. Ese reino espiritual siempre ha existido, desde que el reino sí tuvo un principio en Dios, porque todo lo que consiste el reino de Dios es algo creado por Dios. Entonces, quizás con nuestra mente es un poco difícil entender esto, ¿no? Pero Dios decide establecer un reino espiritual, un reino que trasciende el límite de lo que nosotros podemos ver o de lo que nosotros podemos palpar. Es algo espiritual. En ese reino espiritual Dios creó ángeles, Dios creó un sistema de gobierno, Dios, dice la Biblia, que Él tiene un trono. Y cuando hablamos de los cielos, no estamos hablando de un lugar físico, porque precisamente lo que cuesta para nosotros entender es que como nosotros queremos comprender la divinidad, la deidad, queremos comprender lo divino, entenderlo, pero lo queremos hacer desde el plano equivocado, porque nosotros queremos entenderlo con la mente física y con nuestra mente natural nosotros no podemos entender lo sobrenatural. No alcanzamos. No alcanzamos porque trasciende nuestros sentidos, trasciende nuestra comprensión, pero necesitamos por eso aceptar y creer esto por medio de la fe. Dios creó un reino espiritual, pero Dios
Dios decide establecer, así como hay un reino espiritual, Dios decide ir un paso más allá. Y Dios decide establecer un reino físico en una dimensión diferente, un poco, una dimensión no solamente diferente, sino más baja. Porque de lo espiritual Dios decide crear lo material. Por eso cuando nosotros leemos el libro de Génesis, nosotros vamos a entender que el libro de Génesis nos habla del principio. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando leemos el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan también nos habla de un Génesis, nos habla de un principio. El Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces nosotros podemos ver que aunque la Biblia nos está hablando de un principio, de un Génesis, nos está hablando de dos Génesis diferentes. El Génesis del libro de Génesis, el principio del libro de Génesis, habla del inicio, del principio de lo visible. Pero el Génesis que habla Juan es el principio que no tiene principio. Porque fíjese, en el Evangelio de Juan dice, en el principio era. En el principio era el verbo. Era. Está hablando del verbo ser. Pero en el principio del libro de Génesis no habla del ser, habla de la creación. En el principio creó Dios. Entonces, el principio del libro de Génesis nos habla de lo que Dios creó. Pero el principio de Juan, el Génesis de Juan, nos habla del Dios que no tiene creación, el Dios que no ha sido creado, el Dios increado, el que siempre ha existido. Entonces, nosotros desde estas dos perspectivas, nosotros podemos entender que hay un reino celestial, un reino que es eterno en el Señor, pero hay un reino visible que Él lo creó. Es el reino de Dios en la tierra. Cuando Dios creó al hombre, a Adán, Dios le entrega al hombre, Dios hace un ser creado, un ser físico, pero que tiene unas facultades que van por encima de lo natural, porque Dios hizo al hombre, le dio un disfraz de barro, Dios hizo al hombre, lo vistió con el polvo de la tierra, dice que creó Dios al hombre, pero Dios colocó dentro de ese ser de barro, colocó algo espiritual, es decir, dentro de esa creación natural, Dios colocó algo sobrenatural. Y dice, número uno, que Dios sopló su aliento, Dios exhaló. Es interesante que en toda la Biblia, tanto en la lengua hebrea como en la lengua griega, la palabra espíritu es la misma palabra viento. Entonces, cuando dice que Dios sopló, lo que está diciendo es que Dios insufló, es decir, que Dios colocó su espíritu dentro del hombre. Entonces, este ser hecho de carne, ¿no? Del polvo de la tierra, cuando recibe la sobrenaturalidad de Dios, ese hombre fue facultado por Dios y tenía la mente de Dios, los criterios de Dios. Entonces, por fuera tenía un cuerpo físico, pero por dentro tenía una naturaleza divina. Tenía todo el poder, la habilidad y tenía toda la habilitación para que pudiera funcionar como Dios lo podía hacer. Entonces, Dios dice, una vez que Dios sopla su espíritu y que Dios le da aliento de vida al hombre, entonces Dios declara una palabra y le dice, sojuzgad la tierra, gobernad la tierra. Es decir, a esa creación, Dios le asigna al hombre la capacidad de gobernar, de reinar. Y el Dios del cielo dice, yo siendo espíritu, gobierno desde el cielo, pero tengo en la tierra física,
un hombre físico, pero que tiene naturaleza divina, que tiene una mente celestial, que puede entenderme, que piensa como yo, porque cuando Dios creó al hombre, el hombre no tenía pecado, el hombre estaba en perfecta armonía, en perfecta comunión con Dios, y Dios no tenía necesidad ni siquiera de decirle al hombre lo que debía hacer, porque ya el hombre, al tener la mente de Dios, el hombre pensaba como Dios. No había diferencia entre el pensamiento del hombre y el pensamiento de Dios. Por eso Dios le entrega el reino físico, el reino sobre la tierra, se lo entrega a un hombre espiritual, un hombre físico, pero con naturaleza divina. Un hombre hecho de carne y hueso, pero que tenía por dentro toda la vida, la vitalidad y tenía la naturaleza de Dios. Entonces, de hecho, el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dos palabras importantes, imagen y semejanza. La palabra imagen significa, al traducirla a nuestra lengua española, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios lo que hizo fue clonarse. La palabra imagen significa clonar algo. O sea, Dios se clonó por dentro en el hombre. Qué impresionante esto. Entonces Dios clonó su poder en el hombre, Dios clonó su naturaleza en el hombre, Dios clonó su pensamiento en el hombre. O sea, pudiéramos decir que aunque el hombre por fuera era físico, por dentro era un clon de Dios. Era Dios. Tenía toda la funcionalidad de Dios. Y la palabra semejanza, entonces la palabra imagen es clonar, ¿verdad? Y significa naturaleza. Entonces el hombre tenía la naturaleza de Dios clonada dentro de él, pero la palabra semejanza significa funcionalidad. De modo que el hombre tenía la naturaleza de Dios clonada dentro de él y tenía la funcionalidad. El hombre podía hablar como Dios hablaba, pensar como Dios pensaba, actuar, decidir y hacer todas las cosas tal y cual Dios lo estuviera haciendo. O sea, no había ninguna diferencia entre que Dios hiciera algo o Adán hiciera algo, porque Adán lo iba a hacer exactamente igual que Dios, porque Dios estaba clonado por dentro de Adán. Por eso Dios decide gobernar en el cielo, el mundo espiritual, en conexión con el hombre a quien se le entregó el reino sobre la tierra. En el cielo ocurre algo. En el cielo ocurre una rebelión. Un grupo de ángeles comandado por un arcángel llamado Lucero, quien ahora es llamado Satanás, se rebela contra Dios y quiere, digámoslo así, como dar un golpe de estado. Él quiere convencer a los ángeles de que él puede sentarse en el trono de Dios y volverse Dios. Y estos ángeles se rebelan contra Dios y Dios se ve en la necesidad de expulsarlos de allá, del reino celestial. Y dice la Escritura que Dios echa a Satanás a la tierra. Ahora, cuando Satanás cae en la tierra, es porque Dios lo exilia. Dios le quita a Satanás su ámbito. Dios le quita a Satanás el lugar en donde él se movía como ángel, como arcángel, y lo expulsa a un lugar inferior para él. Es como echar a alguien en la cárcel, lo disminuyó. Siendo un ángel, lo confinó a la tierra. Pero cuando ese ángel rebelde, que ahora llamamos Satanás, que Satanás significa opositor, viene a la tierra, él no viene con autoridad. Él no viene con autoridad. Porque toda la autoridad, escúcheme esto, la autoridad tiene que ver con una jurisdicción. Por ejemplo, un policía de Colombia es autoridad en Colombia, pero ellos tienen un territorio.
Cuando ese policía se pasa de su territorio, ya él no puede ejercer autoridad. Por ejemplo, que un policía de Venezuela vaya a Colombia a dar órdenes, no va a poder darle órdenes a nadie. Él nunca ha dejado de ser policía. Él nunca ha dejado de tener poder. Él tiene poder como policía, pero no tiene autoridad para ejercerla porque no está amparado por su territorio. Entonces eso fue lo que Dios hizo con el diablo, con Satanás. Lo saca del territorio de los cielos, lo echa a la tierra y toda la jurisdicción, toda la autoridad, todo el dominio y todo el poder, el reino de la tierra no estaba en manos de Satanás, estaba en manos de Adán, que tenía la mente de Dios, que tenía toda la autoridad de Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 3, y era la serpiente la más astuta de todos los animales de la tierra. O sea, ese ángel que no tiene cuerpo se tiene que incorporar para poder manifestarse. Él tiene que tomar un cuerpo físico, toma el cuerpo de una serpiente. Y esa serpiente dice que era astuta. Mire, el diablo no podía ejercer poder ni autoridad sobre el hombre porque quien tenía el poder y la autoridad era el hombre. El hombre gobernaba sobre todos los animales, incluso sobre la serpiente. Por eso Satanás, aunque era ángel, no estaba en su jurisdicción, no tenía poder, no tenía derecho a nada. Esto era como una prisión, como estar en la cárcel. Y entonces por eso lo único que podía usar en contra del hombre era la astucia. Y ahí es donde está el poder, que engaña al hombre y logra que el hombre le obedezca. Él logra que el hombre le obedezca. Y escúcheme esto. Cuando usted obedece a alguien, usted le cede el poder. Usted le cede la autoridad. Si yo le digo en este momento, por favor, levántese, y usted se levanta, usted me está cediendo a mí su derecho. Me está cediendo el dominio sobre el estado de su cuerpo. Me lo está cediendo a mí porque se está subordinando y está obedeciendo algo que yo le estoy diciendo. Entonces, en todo acto de obediencia hay una cesión de derechos. Se ceden los derechos. Cuando Adán le hace caso a las palabras de Satanás, a la astucia que utilizó, sin darse cuenta, Adán le entregó todos los derechos que tenía. ¿Y cuáles eran los derechos que Adán tenía? El reino sobre la tierra. La gran tragedia es que ese día, cuando Adán le obedece al diablo y le desobedece a Dios, hubo un traspaso. Y desde ese día, Adán se convierte en súbdito. Ya no es el rey de la tierra, se convierte en un súbdito de las tinieblas porque le cede la autoridad y el reino sobre la tierra se lo cede a Satanás. Desde ese día, Satanás se convirtió en el príncipe de este siglo. En el príncipe de este siglo. Satanás tenía el reino sobre la tierra. Entonces esto se crea un problema, porque el reino era de Dios. Dios se lo cede a un hombre, pero este hombre le cede ese mismo reino de Dios, se lo cede al enemigo de Dios, a un rebelde llamado Satanás. Entonces Dios tiene que recuperar el reino. Dios tiene que hacer algo, porque Él no creó el reino para Satanás. Él creó el reino para Él, Dios mismo, manifestar todo su esplendor. Entonces, ¿cómo hace Dios para recuperar el reino? Dios tuvo que idear un plan, porque el reino estaba perdido. ¿Por qué estaba perdido? Porque ahora el enemigo
el rebelde, el que se rebeló contra Dios en el cielo y que Dios lo mandó a la tierra como lugar de castigo, como lugar de confinamiento, ahora de pronto se convierte en el rey de la tierra. Así es. ¿Me está entendiendo? Entonces Dios, que es el verdadero rey, Dios no puede, y escúcheme bien esto, Dios no puede, y le voy a explicar esto, Dios no puede quitarle y arrebatarle el reino que Adán le traspasó a Satanás. Dios no puede quitárselo. ¿Y por qué si Dios es Dios no puede hacerlo? Porque Dios, además de ser Dios, Dios es legal. Y si Dios le quita, si Dios le arrebata al diablo por un arrebato de enojo y le dice, entrégame ese reino que no es tuyo, yo se lo di a Adán, Dios se convertiría en ilegal. Así es, muy fuerte. Por eso Dios tiene que hacer algo. Entonces, ¿quién perdió el reino? Un hombre. ¿Quién perdió el reino? Un hombre. Y Dios tiene que arrebatar el reino a través de un hombre. Dios no puede venir él mismo siendo Dios porque sería ilegal. Claro. Si Dios va a recuperar el reino, lo tiene que recuperar a través de un hombre. Amén. Entonces, por esta razón, Dios tiene que escoger a un hombre, pero resulta que ninguno de los hombres descendientes de Adán calificaban, porque al haber pecado el primer hombre, todos los descendientes de ese hombre morirían, estaban muertos, porque por el pecado entró. Claro, se transfirió. Correcto. Entonces, ¿qué cree usted que Dios tuvo que hacer? Una nueva estrategia. Una nueva estrategia. ¿Para qué? Para recuperar el reino de una manera legal. Poderosa. Entonces, como no hay hombre que pueda cumplir ese criterio, Dios dice, bueno, la única manera es que yo mismo vaya, pero yo no puedo ir como Dios, porque si yo voy como Dios, sería ilegal. Yo tengo que recuperarlo como hombre. ¿Y cómo hago yo para volverme hombre? Envío a mi hijo. Y entonces envía a su único hijo, a Jesucristo, y él toma forma de hombre. Por eso la escritura dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero luego dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Dios se tuvo que hacer hombre. Se materializó. Y toma cuerpo de hombre. ¿Para qué? Para recuperar el reino que estaba perdido. ¿Por qué estaba perdido? Porque estaba en las manos de Satanás. Y Satanás no lo tomó de manera ilegal. Satanás lo toma de manera legal. Quiero que noten esto. Cuando el ángel se le aparece a María, le dice en Lucas 1:30, el ángel le dice a María estas palabras. Mira qué impresionante. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús significa Dios salva. ¿Ok? Yeshua, Dios salva. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y escucha, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Qué tremendo, ¿no? El ángel, cuando el verbo se hizo carne, el ángel le está diciendo a María, María, tú me vas a prestar el vientre porque este hijo que tú vas a tener no viene como producto de una relación sexual entre José y tú. Porque él no va a ser llamado el hijo de María y de José, él va a ser llamado el hijo del Altísimo. Así es. Porque es el verbo de Dios hecho carne. Entonces Jesús, cuando se vuelve o cuando se hace hombre, él viene, él se hace hombre porque no era hombre. Nosotros nacimos hombre, él no nació hombre, él se hizo. Él nació, él es el unigénito hijo de Dios que se hizo carne, se hizo. Él tuvo que sufrir una metamorfosis y venir en forma de hombre, para que estando en forma de hombre pudiera recuperar el reino que estaba perdido. Amén. Entonces, esto es algo muy importante porque cuando nosotros estamos hablando del reino de Dios, nosotros tenemos que estar hablando no del reino de Dios desde una perspectiva únicamente espiritual, no, que el reino de Dios es una dimensión, que sí, eso es cierto, el reino de Dios es una dimensión espiritual, pero el reino de Dios es algo también literal. Así Hay es. un reino literal. Reino es dominio, es autoridad literal de Dios. Dios quiso ejercer dominio literalmente a través de Adán, y Adán como hombre falló, pero Dios envía a su hijo y entonces el ángel dice, él recibirá el reino, se va a recuperar el reino. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos lo que dice la escritura en el Evangelio de Juan, mire, vamos a ver un momentito lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mira esta diferencia. Dice a lo suyo, dice a lo, artículo indefinido singular. Lo, a lo suyo. A lo que vinimos los dos, pero yo digo a lo que vine. Exactamente. Pero luego dice, y los suyos no le recibieron. Entonces, él no vino a los suyos, él vino a lo suyo. ¿Quiénes son los suyos y qué es lo suyo? Los suyos es la forma que tomó Jesús. Jesús nació en Israel como judío para cumplir con un pacto. Y los suyos, los judíos, no lo recibieron. Pero él no vino para ellos. Él vino a lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Él vino a cumplir una tarea, recuperar. Ajá, una asignación. Una asignación. Que los suyos no le hayan recibido, no importa. Igual él vino a lo suyo y lo hizo, aunque los suyos no le recibieron. Pero como los suyos no le recibieron, los otros que no éramos suyos, él nos hizo suyos. Ahora usted y yo, que no somos judíos, somos suyos. Porque como los suyos no le recibieron, los que no eran suyos, ahora él nos hizo. El pueblo que no era pueblo, ahora me adora, me honra. Y nosotros ahora somos los suyos. Y estamos haciendo lo suyo, extendiendo ese reino. Qué poderoso esto, ¿no? Otra dimensión. Wow. Ahora, fíjate esto, Claudia. Quiero leer algo que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, porque esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque nosotros vemos que Jesús fue tentado por el diablo. Sí, señor. Ahora, ¿por qué Jesús fue tentado por el diablo? Yo quiero hacer una acotación acá. Okay. Cada vez que nosotros hablamos de tentación, una tentación
es algo que para nosotros puede ser una debilidad. Por ejemplo, para una persona que fue alcohólica, el alcohol siempre va a ser una Debilidad, tentación, no tentación. Ajá. porque su carne lo hizo adicto al alcohol. El fumador que se hace adicto al tabaco, de pronto el fumador es tentado por el cigarrillo, por decir algo. Estoy poniendo solamente un ejemplo. La gente promiscua es tentada por el sexo, pero cada uno es tentado de acuerdo a la debilidad que tiene. Una persona que nunca ha ingerido alcohol, el alcohol no representa una tentación para esa persona, pero si es amante del dinero, el dinero puede ser una tentación. Entonces quiere decir esto, que cada uno tiene tentaciones distintas porque cada uno es tentado de acuerdo a su debilidad. Me estoy haciendo entender. Ahora, ¿cuál era la debilidad de Cristo? Porque Cristo no pecaba. Entonces, él se hizo carne. Fíjese esto. Él se hizo carne, pero no se hizo carnal. Es muy distinto. Buen punto. Claro, Jesucristo era hecho carne, pero no era carnal. Porque la carnalidad es la debilidad de la carne. Entonces, ¿cómo un hombre que no es carnal puede ser tentado? Cada uno es tentado en lo que representa su debilidad. Ajá. ¿Pudiéramos decir que Cristo tuvo alguna debilidad? Pues vamos a ver cómo lo tentó Satanás. En Lucas capítulo 4, vamos a leerlo desde el 1. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo les dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hay gente que dice, entonces la tentación era que Jesús rompiera el ayuno. Que Jesús no estaba obligado a ayunar. Él podía romper el ayuno cuando quisiera, porque el ayuno no era ni un mandamiento, el ayuno no es una ley, el ayuno es algo voluntario. Usted ayuna porque quiere. No hay ninguna ley que dice, ayunarás 40 días. No, en ningún lado. Jesús estaba ayunando por 40 días porque él quería estar en comunión. ¿Y sabe por qué? Porque todo aspecto del antiguo pacto tenía que ser redimido para que se pudiera cumplir el nuevo pacto, para que se pudiera establecer el nuevo pacto. ¿Y sabe por qué Jesús ayunó 40 días? Porque Moisés, para que se le entregara la ley, estuvo 40 días en una montaña, también de ayunas. Y Jesús dijo, si Moisés para el antiguo pacto duró 40 días, yo tengo que redimir eso. Yo también voy a durar 40 días ayunando porque yo voy a establecer un mejor pacto que el de Moisés. Entonces, la tentación no era que Jesús comiera. La tentación no era que Jesús rompiera ningún ayuno. La tentación era que el diablo, aprovechándose del hambre física que Jesús tenía, porque dice que Jesús tuvo hambre. El diablo, aprovechándose del hambre física, lo tentó, engañándolo. Lo tentó a convertir las piedras en pan. El interés no era que rompiera el ayuno. ¿Sabe cuál era el interés? Volver a repetir la misma historia de Adán. Que le obedeciera. No importa si eras volviendo las piedras panes o lo que sea. Lo que Satanás quería, no le importaba el ayuno, ni le importaban los panes ni las piedras. Lo que él quería era que el Hijo de Dios le obedeciera. ¿Por qué? Porque Cristo es el postrer Adán.
Y si el primer Adán le cedió el reino terrenal al obedecerle al diablo, su sugerencia, su astucia, el postrer Adán, si le obedecía, ya no le iba a entregar el reino terrenal, porque el reino terrenal estaba en manos de Satán. ¿Qué reino le iba a entregar? El reino Lógico. de los cielos. Porque ahora Cristo venía como Dios, hecho Dios. hombre. ¿Tú te imaginas que Cristo hubiera obedecido al diablo? Le hubiera terminado cediendo el reino. Dios santo. Qué tremendo. Entonces por eso es que él lo tiente, le dice, si eres hijo de Dios. Jesús no tenía que demostrar que él era el hijo de Dios. Jesús sabía quién era y el diablo también. Ahí estaba el engaño, ahí estaba la astucia. Mira, al primer Adán le dijo, con que Dios os ha dicho. Adán sabía lo que Dios le había dicho y Satanás también sabía, pero lo puso en tela de juicio. Y es lo mismo. Si eres el hijo de Dios, Jesús sabía que él era el hijo de Dios y el diablo también lo sabía, pero lo puso en duda, en tela de juicio, solo para que Jesús le dijera, te voy a demostrar que sí soy el hijo de Dios, te voy a hacer caso a ti. Qué bárbaro. Por eso Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Palabra. Amén. Yo la palabra que voy a obedecer no es la tuya, sino la palabra. La palabra que me va a dar vida no es la tuya, es la palabra Amén. de mi Padre. Amén. Amén. Luego el diablo, verso 5, lo lleva a un alto monte. Mira esto, Claudia, mira esto tan poderoso. O sea, el diablo se da cuenta de que ya no lo puede engañar. El diablo se da cuenta que con palabras y con una falsa sabiduría, el diablo sabe que ya no lo puede engañar. O sea, Cristo está con los sentidos. Ni con astucia ni con nada. No, con astucia, con nada. Entonces el diablo le dice, mira, vamos a hacer un negocio. Vamos a hablar ya, vamos a quitarnos las caretas. Ya tú sabes que yo soy el diablo, yo sé que tú eres el hijo de Dios. Pero vamos a estar claros en este punto. Yo sé a qué viniste. Tú viniste a quitarme mi reino. Y se lo lleva a un alto monte. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Pero mira las palabras que el diablo le dice. A ti te daré toda esta potestad. O sea, él está diciendo, mira, tú eres el hijo de Dios, pero el que manda aquí en la tierra soy yo. Y a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido ¿qué? Entregada. O sea, yo no me la robé. Adán me la dio. Yo no me la robé. El diablo no se ha robado nada de Adán. A veces, Claudia, nosotros, por falta de entendimiento, yo a veces he escuchado canciones cristianas y que arrebato lo que el diablo me robó. Y arrebato. ¿Cuál arrebato? El diablo no te puede robar nada. Nosotros se lo cedemos. Le dan derecho legal de que lo tome. Claro, le damos el derecho para que lo tome al obedecerle, al caer en una tentación. El diablo no anda robándole nada a los hijos de Dios. El diablo no te puede robar nada como hijo de Dios. Entonces por eso él le dice, te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿La gloria de qué? De los reinos, de toda la tierra. Dice que le mostró todos los reinos de la tierra. ¡Wow! Todos los reinos. ¿Me entiendes? Y él le dice, te voy a dar toda esta potestad. Quiero que anoten esa palabra, potestad. Quiero que anoten esta palabra, potestad. El diablo le dijo, te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y mira lo que le dice, y a quien quiero la doy. ¿Le estaba diciendo mentiras? No, le estaba diciendo la verdad. Ahí
le dijo, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Esto sí era un problema. ¿Por qué? Porque Cristo vino a lo suyo. ¿A qué vino Cristo? En otra parte de la escritura dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que se ha perdido. Mire bien las palabras. No dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los que se habían perdido, porque el que se perdió no fue una gente, unas personas, se perdió un reino entero. Así es. Con personas y todo. Él no vino a buscar a las personas, él vino a buscar el reino completo. Entonces, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¡Qué tentación! Eso era una verdadera tentación. ¿Por qué? Porque a eso sí vino Cristo. Él vino fue a buscar el reino. Y el diablo le está diciendo, el reino está en mis manos. Y a quien yo quiero se lo doy. Y si tú me adoras, yo te los entrego. ¡Qué bárbaro! Entonces, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Amén. Mira qué impresionante esta perspectiva. Toda la tentación del diablo hacia Jesús era por una sola razón, por el reino. Cristo quería el reino sobre la tierra porque él tenía el reino de los cielos. Y el diablo quería el reino de los cielos porque él tenía ya el reino de la tierra. Fuerte. Era una lucha de reinos. Entonces, al final, dice el verso 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El diablo no pudo más. Y entonces Jesús sale a predicar. Jesús sale a predicar. Jesús no había predicado, porque la Biblia dice que él fue bautizado en el Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces dice, mira el verso 1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice, fue llevado por el Espíritu, pero cuando él sale del desierto, dice el verso 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Entonces, noten esto. En Mateo 4, 17, si nosotros nos vamos a Mateo 4, 17, exactamente, Mateo 4 nos está hablando de lo mismo de Lucas. Mateo 4, 11 termina, el diablo le dejó, vinieron ángeles y le servían. Mateo 4, 12 dice que volvió a Galilea, pero el versículo 17 dice, desde entonces, o sea, después que volvió, desde entonces comenzó Jesús a predicar. La primera predicación, lo primero que Jesús dijo, arrepentidos porque ¿qué? El reino de los cielos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. O sea, el primer mensaje de Jesús es el reino está cerca. Todavía no está establecido. Está cerca. Está cerquita. Y toda la predicación de Jesús, a partir de ese día, fue acerca del reino. Usted lee las parábolas de Jesús y las parábolas de Jesús hablan del reino. Entonces, quiero ir ya cerrando porque creo que ya el tiempo nos está... ¿Cuánto tenemos, Claudia? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuántos minutos?
Apóstol, yo quiero que esta palabra quede completa, así que tómese su tiempo, que el Señor es el que manda. No, ya vamos cerrando porque yo Ok, sé que tendremos otra oportunidad para seguir hablando de esto. por Pero mira, supuesto. por ejemplo, en Juan capítulo 3, un hombre llamado Nicodemo le dijo al Señor, dice, mira, este vino a Jesús de noche y le dijo, estoy en Juan 3, versículo 2, y le dijo, Rabí, sabemos, mira esto, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mira todo lo equivocado que estaba este hombre. Primero, Jesús no vino como maestro, Jesús vino como Mesías. Segundo, dice, nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Dios no estaba con él, él era Dios hecho hombre. ¿Me está entendiendo? El problema de Nicodemo es el problema de muchos de nosotros. Entonces el Señor le dice, ay Nicodemo, versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Se necesita un nuevo nacimiento. ¿Cuál era el problema de Adán? Que Adán estaba muerto, que todos estaban muertos, que todos los descendientes de Adán estaban muertos. Por eso se necesita un nuevo nacimiento, porque usted tiene que morir a Adán y nacer a Cristo. Porque mientras tú vivas con la naturaleza de Adán, tú no puedes ver el reino. No puedes. Y más adelante le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. No es solamente ver el reino, es entrar en el reino. Entonces, Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Por qué Jesús le dice el que no nace del agua y del espíritu? Bueno, fíjese, cuando nosotros decimos fulanita de tal dio a luz, ¿qué estamos diciendo? Acaba de tener bebé. Acaba de tener un bebé. Fulanita de tal rompió fuente. Mira, cuando decimos que dio a luz, no quiere decir que parió una bombilla eléctrica. ¿Okay? Y cuando decimos que rompió fuente, no fue que se fue a la plaza con un martillo a romper una fuente. Son maneras, expresiones para referirse al nacimiento natural. Así es. En la época de Jesús, cuando se le decía nacer del agua, era porque la mujer rompía fuente y el bebé nacía rompiendo fuente, nacía del agua. Entonces Jesús está diciendo, lo que es, fíjate, le dice, el que no naciere del agua y del espíritu. Así como tú rompiste fuente en lo natural, tú tienes que provocar o se tiene que provocar de parte de Dios un nuevo nacimiento. Así como naciste del agua, nacer ahora del espíritu. Y se lo explica y le dice, ¿por qué? Porque el que nace del agua es carne y lo que nace de la carne es carne. Carne no puede mutar en espíritu. Carne no se puede convertir en algo espiritual, no. Lo que es carne y si usted nació carne, esa carne tiene que morir en usted. Y usted tiene que nacer al espíritu, porque lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Usted no puede pretender seguir siendo carne y ser cristiano, porque carne no muta en espíritu. Carne debe morir para que pueda usted nacer del espíritu, porque si usted no nace del espíritu así como en lo biológico nació de la carne, nació del agua, ¿me entiende? Entonces usted no podrá ver el reino ni podrá entrar. Ahora, porque el Señor habla de entrar en el reino. Voy terminando. Vámonos a Mateo capítulo 28, cuando el Señor les entrega o le dice a los discípulos que cuál es la gran comisión.
Así es. Quiero que ustedes noten rápidamente en el versículo, mira, versículo 16 de Mateo 28. Mateo 28, 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Mira esto, así estamos muchos, o están muchos. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Hay gente que adora a Dios, pero duda. Y usted no sé de cuál es. Yo espero que sea de los que adoran y no de los que dudan. Amén, amén. Amén. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, mira las palabras. Toda potestad. ¿Toda qué? Potestad. ¿Qué le dijo el diablo en Lucas 4? Cuando le mostró los reinos. Le dice, y le mostró desde un monte todos los reinos de la tierra y le dijo, toda esta potestad te daré si postrado me adorares. Pero ahora viene Cristo y le habla a los discípulos y les dice, toda potestad me es dada. Lo mismo que Satanás dijo, a mí me ha sido dada esta potestad y a quien quiero se la doy. Entrego. Se la entrego, se la doy. Al que yo quiera le doy esta misma potestad porque a mí me ha sido dada, dijo Satanás. Ahora Cristo está diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, porque a él le fue dado el poder del cielo, pero dice, y en la tierra. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Hermanos, que Cristo durante todo su ministerio, su único propósito era ir a la cruz, redimir, pagar el precio. Y dice el libro de Colosenses, vamos a buscar Colosenses, en el capítulo 3, donde dice que exhibió públicamente, él exhibió públicamente a las potestades. Amén. Vamos a buscarlo. Eso está en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Mira lo que Jesús hizo por nosotros. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Amén. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero mira lo que hizo en la cruz, dice, y despojando. Qué palabra tan poderosa. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice que los despojó. ¿Qué tenía Satanás que era del interés de Cristo y que Cristo estaba en la misión de despojarlo de aquello? Perdón. El reino, la potestad que Satanás decía que tenía sobre la tierra, él dice, tomó a los principados y a las potestades, a los poderes de las tinieblas, y dice que los despojó. Es decir, con toda la legalidad de la cruz. Cristo no le robó nada al diablo. En la cruz fue legal el volver a retomar. ¿Por qué? Porque cuando Cristo está en la cruz, él paga el precio por los pecados de todos los hombres. Pero cuando el diablo quiso pasarle la factura, cuando el diablo quiso cobrarle el precio por los pecados propios, se encuentra que Cristo no ha pecado, que él cargó los pecados de todos los hombres, de toda la humanidad y pagó ese precio, porque él fue al infierno, él descendió a los infiernos a pagar el precio, señores, por nosotros. O sea, el infierno que usted y yo teníamos que ir, él fue por nosotros al infierno. Se hizo responsable. Se hizo responsable, pero cuando la muerte le quiso
cobrar los pecados de él personales. La muerte no le encuentra ni un solo pecado y la muerte lo tiene que soltar. Y dice, y suelto los dolores de la muerte. La muerte le tuvo que quitar las garras de encima y la muerte dijo, ¿qué ha pasado aquí? Que no puedo retener. La Biblia dice que la muerte no lo pudo retener. Él pagó por nosotros, pero no lo pudo retener en el infierno. ¿Por qué? Porque él no tenía pecados propios y la muerte no tuvo derecho legal de retenerlo. Y él dijo, ahora sí, pagué el precio por los hombres, por eso ellos ya son libres y ellos no van a pagar ningún precio porque yo lo acabo de pagar. Y como yo no tengo delito, como yo no tengo pecado, yo no tengo que permanecer acá. Y ahora el derecho que tenía la muerte sobre la humanidad, yo lo tomo y le quita el poder, le quita las llaves, Amén. le quita la autoridad y le quita los reinos. Cuando Cristo resucita, reúne a sus discípulos y le dice, vayan, prediquen el evangelio. ¿Por qué? Porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él vino y recuperó el reino. Él recuperó el reino que estaba en manos de Satanás. El reino que Dios le entregó a Adán. Adán se lo cedió por desobediente a Dios y por obedecer al diablo. Se lo dio a Satanás. Cristo, por su obediencia a Dios y por permanecer sin pecado, arrebata legalmente el reino. Amén. Y le quita todo el poder y todo el dominio a Satanás. Y ahora nos los entrega a nosotros, la iglesia. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Pedro? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán. Es decir, cuando tú vayas a arrebatar gente del mismo infierno, el infierno no va a poder cerrarte las puertas porque tú tienes las llaves. Amén. Porque yo te las he dado. Amén. Tenemos la llave, tenemos la autoridad. Amén. Toda potestad, el reino. Eso es reino. Amén. Esa autoridad. Que nosotros tenemos jurisdicción de Dios en esta tierra. Ahora, termino diciendo esto. ¿Qué es lo que estamos esperando? Lo único que nosotros estamos esperando es terminar de predicar el evangelio para que todo aquel que crea, como dice la escritura, y a los que creen en su nombre, él les dio potestad. Una vez más la palabra potestad. De ser hechos hijos de Dios. Y una vez que haya sido completado el número de la gente que Dios en su misericordia ha extendido el tiempo por causa de la humanidad, dice la Biblia que el Señor vendrá de los cielos a establecer su reino literalmente. Entonces, cuando hablamos del reino, no solamente estamos hablando de la dimensión espiritual en la que nosotros por ahora nos estamos moviendo, sino que vendrá literalmente, Claudia y amados oyentes, el establecimiento literal en la segunda venida de Cristo. Él se sentará físicamente con su cuerpo resucitado y toda su iglesia, usted y yo y los que hemos creído, estaremos en cuerpo resucitado, gobernando literalmente con él. Por eso, él le decía a sus discípulos, en Lucas 22:29, el Señor les decía, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Amén. El Señor le estaba diciendo, hay un reino físico que se va a cumplir. Cristo literalmente, con usted y conmigo, gobernaremos sobre esta tierra sentados en tronos
Porque el reino de los cielos no es solamente una dimensión espiritual de poder. Por eso en el Padre Nuestro cuando dice, venga tu reino, no solo Amén. está hablando del dominio de Dios sobre mi vida como algo alegórico, espiritual. Está hablando literalmente, Señor, ven otra vez a la tierra y establece tu reino físico en el milenio. Siéntate a gobernar. Nosotros anhelamos eso. Amén. El espíritu y la novia dicen, ven, Maranata, ven, Señor Jesús. Es tremendo. Poderoso, mi Yo apóstol. creo que de esto tendríamos que hablar mucho más, pero sé que el tiempo nos ha avanzado, no quiero ser abusivo con esto. Maravilloso. Claudia, Hemos ido a otra dimensión, yo me he trasladado a otro lugar porque este es uno de los temas que más me apasiona, poder saber más acerca del reino. Y pues obviamente la palabra dice algo en Mateo 24:14, mi apóstol dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Estamos haciendo esa labor. Cuando dice vendrá el fin, está hablando de que se acabará el sistema de este mundo, el gobierno gentil, el gobierno de los hombres impíos. Correcto. Y se establecerá. Ese es el fin de un sistema para establecer lo eterno. Muy bien. Apóstol, ya para terminar, quiero que podamos tener claridad acerca de algo. Entonces, ¿cuál es mi tarea como hija de Dios? ¿Cuál es mi labor como hija de Dios para obviamente cumplir con esa asignación? Bueno, el Señor se lo dijo a los discípulos en Mateo 28, lo acabamos de leer. Él les dijo, miren mis amados, toda potestad, ya ustedes no tienen excusa. Y aquí el diablo no es el que manda, aquí mando yo, en los cielos y en la tierra. Yo tengo todo el poder en el cielo y tengo todo el poder en la tierra y se los estoy entregando a ustedes. Por tanto, id. ¿Qué tenemos que hacer? Ir. ¿Ir a qué? A predicar. Vayan y prediquen. Eso es lo que tenemos que hacer. Antes de que Cristo venga, nuestra tarea es predicar el evangelio, ganar almas en esta tierra, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, no en agua, es sumergiéndolos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en Cristo. Amén. Sumergirlos en Cristo a la gente. Amén. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con ustedes. Mira, aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta que se acabe este sistema. Mientras este sistema todavía está, ¿cuál es el sistema? El sistema del mundo. Cristo tiene el reino, pero Él viene a establecerlo físicamente. Pero mientras tanto, el Espíritu, la Biblia dice, el Espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia, o sea, Satanás, sigue gobernando sobre los que no han reconocido a Cristo. Así es. Pero en los que estamos en Cristo, Satanás no tiene ningún poder ni ninguna autoridad. Y nosotros tenemos el poder de Dios. Por eso estas señales seguirán a los que crean. Hablaremos nuevas lenguas, echaremos fuera demonios, pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Señales para predicar, para ganar almas, porque toda potestad ya está en las manos de Cristo. Y entonces Él estará con nosotros en esta tarea hasta que Él venga y ponga fin al sistema de este mundo para establecer su reino milenial en la tierra. Poderoso, mi apóstol. Amén. Bueno, y como tenemos una asignación, una tarea específica, y es la de predicar las buenas nuevas, recuerde que es importante que este tipo de programas sean obviamente aprovechados al máximo, tomando nota, preguntando. Esto edifica mucho nuestra vida espiritual y por supuesto hace que nosotros tomemos esa identidad de hijos para que el enemigo no siga extraviando nuestra vida. Mi apóstol, quiero que por favor oremos por el establecimiento precisamente de ese reino acá en la tierra. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta tarde. Yo oro por cada hombre, por cada mujer que está mirando este programa. Primero oro por aquellos que no te conocen, para que hoy puedan proceder, Señor,
a un cambio de vida, a un arrepentimiento, como dice la Escritura, Señor, porque dice la palabra de Dios que la voluntad tuya es que todos procedan al arrepentimiento, que los que hoy no te conocen te puedan conocer, que te reciban en su vida, en su corazón, Señor, y tú puedas transformarlos en hijos tuyos. Amén. Oro por aquellos que ya te conocen, Señor, para que entremos en este entendimiento y en esta asignación de que ya el reino, Señor, el reino está en las manos tuyas, pero que tenemos una tarea de predicar el evangelio, Señor. Amén. Que tu iglesia se vuelque a la predicación universal del evangelio, Señor, porque ya tu venida está cerca, Señor, para que tu reino se establezca, así como se ha establecido espiritualmente en la vida de los creyentes, de los que hemos recibido tu salvación, que se establezca también literalmente sobre la tierra, Señor. Y queremos en esta hora, Padre, decir, como dice esta oración, cuando los discípulos te dijeron, enséñanos a orar. Tú les dijiste, cuando ustedes vayan a orar, digan, Padre, porque tú eres un Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y después les dijiste, oren pidiendo que venga tu reino. Señor, que venga tu reino. Que tu reino venga espiritualmente sobre mi vida, sobre la vida de mi familia, sobre mi casa, pero que también tu reino literal. Ven, Señor Jesús, establece tu reino sobre la tierra. Señor, establece tu reino sobre todas las naciones. Señor, oramos por tu venida. Ven, Señor Jesús. Y gracias, Padre, por darnos esta maravillosa oportunidad de conocerte y de ser instrumento, Señor, en tus manos, para que mucha gente se vuelva a ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Amén, mi apóstol, poderosa palabra. Y bueno, aquí queda para poder compartir. Así que, apóstol, le bendigo. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Seguramente que mi pastor Alejandro Facundo dijo, voy a estar ahí en un momentico porque está dictando clase, pero yo sé que él va a escuchar. Así que un abrazo para mi padre espiritual y para toda la gente de la iglesia que posterior se va a conectar. Para usted, para su amada esposa, para toda su hermosa familia, un abrazo fuerte desde Colombia. Claro bendiciones que sí, y muchas gracias. Gracias, Claudia. Bendiciones a todos. Un abrazo. Muy bien. Buenas noches. Bye, bye. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. La ra ra ra, la ra ra ra, la ra 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 ra.
buscad y hallaréis. Llamad, llamad y la puerta se abrirá.